1969, la revista Gente era un boom. Era la publicación que marcaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo in y lo out, y qué temas debían importar al argentino medio. El 29 de mayo de 1969 comenzó a editarse en las páginas de la revista más in de la Argentina una nueva versión de El Eternauta, un clásico de la historieta argentina creada por el mayor guionista de aventuras, Héctor Oesterheld. La historia original era un clásico relato de aventuras en el que una nieve mortal presagiaba la invasión al planeta Tierra por parte de una civilización extraterrestre. Para esta nueva versión, Oesterheld modificó levemente la historia original. La dictadura se preparaba para sucumbir ante la lucha popular. Latinoamérica ardía. El Eternauta entonces se transforma en una historieta política. Los invasores arreglan con las potencias mundiales atacar solo a los países menos poderosos, y el héroe de la historia es más que nunca el grupo de amigos que se resiste a los invasores. Para más disgustos de la revista, el dibujante Alberto Breccia decide tomar el desafío de dibujar la nueva versión con un estilo innovador, repulsivo, oscuro, casi demoníaco. El plan de la obra se extendería durante un año, pero sorpresivamente la revista anunció que a pedido de los lectores se acortaría la extensión. Carlos Fontana Rosa, el director de Gente, firmó la nota editorial en la que se pidió disculpas al espectador por haberlo sometido a la locura experimental de un par de artistas que se alejaban del gusto de la mayoría, para transformar una historieta de aventuras en una especie de ejercicio masturbatorio para el gusto de una minoría. Así, en pocas semanas terminó la aventura del Eternauta en las páginas de la revista Gente. El Eternauta hoy continúa siendo un clásico, y la versión del año 69 le abrió las puertas de Europa a Breccia. En Italia fue considerada una obra de arte. La revista Gente sigue siendo árbitro de lo bueno y lo malo, lo que se lleva y lo que no. Héctor Germano Oesterheld, el mayor guionista de aventuras, es uno de los 30.000 desaparecidos. Hay más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. Hola, esto es Vida y Vuelta. Yo soy Felipe Piña y vamos a hablar de un tema inquietante: el fenómeno OVNI en la Argentina. ¿Alguien puede pensar que la Tierra, esta pequeña bola incandescente, es única? ¿Que de todos los millones de galaxias del universo, solamente en la nuestra pudo haberse desarrollado una civilización lo suficientemente inteligente y curiosa como para tratar de investigar qué hay más allá de sus narices? Lo primero que hay que tener en cuenta es que nadie puede negar que existen los ovnis. Nadie puede negar que existen objetos voladores no identificados que son detectados en la atmósfera terrestre desde lo más antiguo de la humanidad. Ahora, cuando decimos ovni, estamos diciendo algo que se mueve dentro de la atmósfera y que no está identificado. No necesariamente, y ese es el error en que se cae muchas veces, no necesariamente un objeto volador no identificado es un vehículo extraterrestre dirigido, como preferimos llamarlo nosotros, cuando realmente estamos en presencia de un aparato que viene de otro mundo para investigar la Tierra. O sea, ovnis hay, fenómenos meteorológicos peculiares, como las nubes lenticulares, fenómenos astronómicos y después fenómenos producidos por nosotros los seres humanos, basura espacial, satélites artificiales, aviones de geometría variable, helicópteros de formas peculiares. Pero algunos de esos ovnis no pueden ser encasillados en estas tres posibilidades. Eso es lo que nosotros decimos que es un vehículo extraterrestre dirigido. Un ovni es un objeto volador no identificado. Según la sigla que se adoptó en la década de 50, eso es un ovni. Es apenas eso, es algo que no está identificado. Lo que pasa es que esa sigla tiene un contenido cultural muy fuerte porque está asociada a visitas extraterrestres, ¿no?
O sea, ya ha perdido su definición, ha perdido, digamos, la definición ya no corre más, se ha sustantivado la palabra y se ha convertido en sinónimo de nave extraterrestre visitando la Tierra. Y decimos vehículos extraterrestres dirigidos porque son las tres cosas que sabemos a ciencia cierta. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no ha sido construido por nuestra humanidad y dirigido porque alguien inteligente lo está guiando. Si está tripulado, telecomandado, manejado por robots, ese es un tema aparte. Pero esas tres cosas podemos afirmarlas. Vehículos extraterrestres dirigidos. Today, from the skies of California, the fields of Kansas, the rice paddies of the Orient, the air lanes of the world, come persistent reports of UFOs, unidentified flying objects which we have come to know as flying saucers. Hay registradas diversas intervenciones de fenómenos extraterrestres, presentes incluso en hechos históricos, desde los escudos voladores, que se consignan en la caída de Tiro, ciudad que supo conquistar Alejandro Magno, hasta la desaparición, en 1915, del regimiento inglés de Norfolk, formado por cientos de hombres en plena guerra con Turquía. Ellos ingresaron en una misteriosa nube que se hallaba pegada al suelo. Cuando el último hombre se había internado en la nube, ésta se elevó y se alejó a gran velocidad en contra del viento. Nunca más se supo de la suerte de estos soldados. Si Argentina lo entendemos a partir del momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tendríamos algunas fechas. Pero antes de eso, inclusive, en las misiones jesuíticas, cuando todavía los jesuitas no habían sido expulsados por el rey de España, ya hay escritos donde se habla de objetos luminosos que atravesaban el espacio. Y que como esos jesuitas que tenían un conocimiento científico y cultural avanzado, entendían que para el conocimiento de ese momento lo que habían visto no tenía explicación, dejaron anotado en sus diarios. Eso sería en la actual provincia de Misiones. A fines del siglo XIX, una medium que se conoció como Madame Smith, afirmaba estar en contacto con, o entrar en trance y comunicarse con seres del planeta Marte, ¿no? La información que ella daba acerca del planeta Marte, que era una información que le suministraban los habitantes del planeta, eran los conocimientos que había en la época acerca del planeta Marte, ¿no? En aquella época estaba en boga el tema de los canales, en Marte los extraterrestres decían que había canales, o sea, con el correr de los años esa información era contradecida por los nuevos descubrimientos. Hoy en Frente a Frente, Clomro, el regreso. Los científicos descartan la presencia extraterrestre en el planeta. Sin embargo, existen personas y grupos que aseguran estar en contactos con seres de otros mundos. Es el caso del cantante Clomro, un personaje que dice ser extraterrestre y haber encarnado en el cuerpo de un ser humano. Claro, el nombre que me estabas diciendo, ¿vos te pusiste ese nombre? Es mi nombre. ¿Es tu nombre? Sí. Pero no es que tenés el documento. Es el nombre a partir de ese día. Claro, no es el nombre de la sociedad esta, ¿no? Pero vos que te desdibujaste tu personalidad o ya sos directamente Clomro. Porque vos cuando naciste no eras Clomro. Soy Clomro acá y soy Clomro afuera. Lo que pasa es que afuera no saben que soy Clomro, entonces me conocen por el otro nombre. Los que me conocen. Y los que no, mejor. Me falta saber de dónde viene. Entonces vamos a ver. La cómica. Los grandes seres cómicos también andan por ahí. Sí, pero si te digo que vengo pero no tiene nombre. de Próxima Centaurio, que vengo de Circo, que vengo de la versión para yo vengo de la luz, por ejemplo. Sí. Lo puedo decir. Te digo más, ya hemos pasado todos los que estamos aquí por otros planetas de este mismo sistema solar. Es decir, acá no se trata de que yo sea el extraterrestre y que todos los demás sean los humanos. Yo quiero saber nombres de planetas nada más. Yo quería saber eso. Ah, bueno, no te puedo responder a esto. No soy astrónomo. ¿Hay alguno acá presente? Pero si te lo recorriste tanto, nunca preguntaste cómo se llamaban los planetas. Nosotros no nos reímos de Clomro. En el caso que nos reímos
nos reímos junto con él. Claro. Porque lo habrás escuchado a él reírse junto con nosotros. Del tema yo te veía a vos también reírte, es decir, nos estábamos riendo todos juntos. El fenómeno en Victoria nació en el año 91, en realidad por un avistamiento masivo que tuvo la comunidad. Toda la gente se volcó a la costanera porque los ovnis prácticamente volaban al ras del agua, y en realidad se vuelve casi culmine el fenómeno cuando la hija del intendente, del entonces intendente Strata, hace pública su observación a la prensa. En el año 94-95, nosotros como organización Visión OVNI nos constituimos con varios referentes del lugar para hacer una investigación un poco más detallada y más profunda de qué realmente era esto. Con la culminación, ahora en el 2004, a principios, de tanta información acumulada, tanta evidencia, y ante la reiterada insistencia de la gente por saber, decidimos poner todo eso en conocimiento público y surge el Museo del OVNI en Victoria. Museo donde se puede encontrar no solo material fotográfico y fílmico, sino mucha evidencia de el fenómeno en las distintas circunstancias, en el agua, en el campo, y fundamentalmente piezas de valor importantísimo, como por ejemplo un pedazo de metal de un hecho ocurrido en el año mismo 91, donde 3 objetos volando en una localidad en Rincón del Dol, al norte de Victoria, uno de ellos hace explosión y cae en el campo, fragmentando varios de sus partes. Cuando nosotros lo ponemos en exhibición en el 2004, en la apertura del museo, una señora de Santa Fe, que en interés de llevarse un recuerdo, pidió sacarse una foto con el pedazo de metal en la mano. Y a los 15 días regresó muy alterada realmente con la información o la novedad de que el objeto tenía la capacidad de hacerse translúcido al ser fotografiado. Y de hecho, uno observa en la foto cómo se transparentan los dedos de la persona que está sosteniendo el metal. Al regresar en Vida y Vuelta, te vamos a contar la historia de los supuestos avistajes de naves extraterrestres en la Argentina. Pude ver al salir un cielo muy gris. Había perdido sus colores. Ahora sé que es el fin. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que el fenómeno OVNI alcanzó una gran difusión, porque cada uno de los contendientes creía ver en estos objetos no identificados nuevas armas del enemigo. En el año 47, un piloto, Kenneth Arnold, observa una formación de luces a la distancia en su avión, y cuando llega a tierra cuenta que había visto un fenómeno muy curioso, que se desplazaba como si arrojaras un plato al agua. Esto se lo dice a un periodista de la Associated Press. Ese periodista confunde la descripción de movimiento, la metáfora en donde él hablaba de que esos objetos se movían como si arrojaras un plato en el agua, confunde la metáfora con la descripción. Y la noticia, redacta la noticia y dice, le hace decir a Kenneth Arnold, el testigo, que había visto un plato volador. Y así se instala la expresión plato volador. En Roswell lo que sucedió fue que sencillamente se les escapó un tren de globos que eran parte de un proyecto de investigación que estaba relacionado con las explosiones nucleares que se hacían en la Unión Soviética. Se ascendió un globo que era parte de un proyecto bastante amplio que se llamaba Proyecto Mogul. En Roswell no hay duda que lo que cayó era realmente un vehículo extraterrestre no identificado. No hay duda tampoco que allí se encontraron cadáveres de alienígenas. Y bueno, como el pueblo que estaba cerca fue el lugar y vio todo eso, resultó muy complicado ocultarlo. Que si vos estás haciendo una afirmación tan contundente, en Roswell fue capturado un plato volador y sus tripulantes, pero no hay ninguna evidencia porque, bueno, el gobierno lo oculta.
Bueno, entonces, ¿qué querés que haga? Porque yo no lo puedo, nadie lo puede verificar. Entonces se convierte en un mito, se convierte en parte de la religión. Roswell es parte de la religión de la ufología. En 1947, una gran estrella multicolor atravesó los cielos de la ciudad de La Plata. Este parece ser, por su masividad y su antigüedad, el avistaje más importante de la historia argentina. Es un caso que ocurre en 1947 en la provincia de Neuquén, a un hacendado de la zona, de nombre Wilfredo Arévalo. Él cuenta que iba a caballo por su hacienda y en un momento dado, una zona boscosa, a una altitud que coincide con la de la copa de los árboles, observa un objeto que sí tendría esa forma, no digo de plato volador, pero sí discoidal, de dos discos unidos por los bordes, con una pequeña cúpula traslúcida, y en esa pequeña cúpula, como él está muy cerca, a unos 30, 40 metros, observa unos movimientos de entidades que a él le parecieron humanoides. En 1969 se estrenó Che OVNI, un evento social que convocó a los medios y salió en todos los diarios. Y a mí se me ocurrió hacer una película con libro de Hughes sobre los platos voladores. Que mi película son dos budineras pegadas y que simulan un plato volador. Había un señor Romagnù que decía que Parravicini tomaba un plato volador en Cerrito y Diagonal Norte como uno toma el 60. Iba a dar una vuelta por ahí y lo volvían a dejar. Entonces a mí se me ocurrió hacer una película que roban un tanguero, los seres de otro planeta, y lo pasean por Londres, París y Madrid. Esta película, que hoy es de culto para los fans de la ciencia ficción, fue el motivo por el cual aparece ese caso Vidal, que se convierte en una especie de leyenda urbana. Y cuando llegó el día del estreno digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para promocionar esto? Y todo el mundo dice, ovni, ¿qué es un ovni? Che, el che lo entendían. Y bueno, se me ocurrió decir, mandar a una persona, la gentileza de Sábado Circular de Mancera, de decir que había visto un plato volador, que se llevaba un matrimonio. Se le ocurre mandar a un pariente de los Vidal, que resultó ser el muñeco Mateico, que en ese momento era cadete de la película de Uset, y la única persona que cuenta que este caso había sido real en el programa de Pipo Mancera, según Aníbal Uset, es el muñeco Mateico, que en ese momento, por supuesto, no lo conocía nadie y que aparece en la película. No sabía cómo desmentirlo porque apareció una familia Vidal que decía que se habían llevado a los parientes de él, que habían aparecido en México, y después era una sucesión de hechos encadenados que crearon una bola terrible. Se convirtió en una leyenda urbana y todos creían estar por acercarse a este matrimonio, y este matrimonio nunca nadie se lo lograba ubicar, por la sencilla razón de que ese matrimonio jamás existió. Y dice, bueno, era el anuncio de la película que yo iba a estrenar y todo iba a quedar en eso, pero la imaginería fue tan fuerte que no escucharon de que era la promoción de una película. Y entraron a hurgar y entraron a aparecer, y era todo sábado y eran los diarios que sacaban páginas enteras de este fenómeno de la familia Vidal, en Coronel Dorrego, los Dorrego en Coronel Vidal. Era una sucesión de gente que decía, ¿dónde está mi familia? Y cuando yo quería desmentirlo me trataban de mentiroso. ¿De qué me acusaron? De que había hecho uso de un hecho verídico para promocionar una mala película. Eso lo dijo Fabio Serpa y Cuchuflito, que él es uno de los que va en el OVNI, junto con Javier Portales. No sé, porque por ahí a lo mejor él creía en los OVNI y yo un poco lo saqué de esa creencia. No me arrepiento, tal vez así que fue tan fenómeno que hoy en día no me arrepiento. Yo hice una película bizarra, yo hice una película que me encantó, me divertía mucho y viajaba mucho, y propio de la época que no podías contar nada.
Es cierto que en este tema hay muchos chantas, estafadores, investigadores poco serios, pero también es cierto que muchos gobiernos han destinado recursos para crear organismos para investigar este fenómeno. En la Argentina, en los años 60, tanto la Fuerza Aérea como la Marina de Guerra tenían un manual que cada vez que alguien de su fuerza decía que había visto, en aquella época no se le decía ni siquiera ovnis, eran flying saucers, platos voladores, tenía que cumplimentar ese manual, tenía que llenar con datos de encuesta que estaban perfectamente establecidos y sistematizados. Cada vez la gente que es aficionada al tema ovni se está organizando en red para hacer jornadas de observación del cielo de las grandes ciudades, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, que es un lugar hoy que lo denominamos caliente, con la cantidad de observación, no solo de observación, sino de caídas de objetos, como hace poco incluso también en Tierra del Fuego, donde la comunidad también se organizó. La gente que se apasiona por el estudio de los extraterrestres, el fenómeno ovni, y se embarca en aventuras para conseguir información sobre lo que consideran una revelación inminente o una historia que va a cambiar, o un caso que puede llegar a cambiar la historia de la humanidad. La gente que está atrás de ese, son románticos, ¿viste? O sea, básicamente son románticos. Es gente que tiene las mejores intenciones y que se embarca en la investigación como puede, con una ilusión intelectual, una ilusión que tiene que ver con el incrementar sus conocimientos respecto de un tema que para ellos es un misterio. On July the 12th, I took a trip in a flying saucer, which I am pointing right here. The saucer was well equipped with rooms, bedrooms, bathrooms, toilets, and this saucer, I went up into Mars, over the Moon, Venus, Clarion, and Orion. When I say Orion, I do not mean Orion. It is a planet outside of our galaxy. Al regresar en Vida y Vuelta te vamos a presentar algunos relatos de abducciones y de encuentros cercanos del tercer tipo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. De todas las formas que adquiere el fenómeno ovni, la abducción parece ser la más interesante e inquietante. Automovilistas secuestrados en carreteras de México que aparecen en Burkina Faso, gente a la que se le practican extrañas operaciones anatómicas, en fin, cantidades de cosas imposibles de probar. Tenés políticos en lugares decisivos, podría mencionarte hoy en día en función y en gestión gobernadores que han tenido experiencias ovnis. San Luis, por ejemplo, bueno, San Luis puntualmente hubo un pronunciamiento del tema de la creencia hacia el fenómeno producto de experiencia. En algunas provincias del sur, un gobernador puntualmente que ha tenido una experiencia de missing time. Missing time es un proceso de tiempo perdido producto del encuentro con una luz que, digamos, en este caso puntual, el hombre iba manejando su camioneta en el campo, una luz invadió el recinto de la camioneta y tuvo un tiempo perdido de 35 minutos que no supo qué pasó en esos 35 minutos. En los años 50 los seres extraterrestres sirvieron en los Estados Unidos para alentar la paranoia anticomunista. Eran los años de McCarthy y el cine de Hollywood mostraba horribles seres que venían a invadirnos y a quedarse con nuestras riquezas. Tuvieron que pasar muchos años para que de la mano de Steven Spielberg todos nos quisiéramos subir a las naves a ayudar a los extraterrestres buenos y mejores. La película clave de esta época es una película que se llama The Thing, la cosa de otro mundo, que transcurre en el Polo Norte y donde un grupo de exploradores en el Polo Norte encuentran que ha caído por un desperfecto un disco del cual encuentran congelado por las bajas temperaturas en un bloque de hielo un enorme humanoide que después resulta en la película que era un
terrible vegetal con forma humana, pero que se alimenta de sangre humana. Y ahí comienza la época de las películas que muestran a esto que viene del espacio, que viene al enemigo desconocido, que no viene con intenciones de investigar, de estudiar, de organizar un encuentro interplanetario, sino que viene a destruir nuestro planeta, sobre todo a nosotros mismos. Termina recién con Encuentros cercanos del tercer tipo, donde la película Steven Spielberg se muestra que vienen con la intención de investigar, de estudiar, que por eso no tienen una comunicación oficial con nosotros. Después la película E.T., el extraterrestre, donde ya el extraterrestre está lleno de bondad, de amor, y luego esto vuelve a sus cauces originales con Día de la Independencia, donde una vez más los extraterrestres vienen a destruirnos, etc., cosa que hasta ahora jamás se ha demostrado. I know there is much we can learn from each other if we can negotiate a truce. We can find a way to coexist. Can there be a peace between us? What is it you want us to do? El Día de la Independencia, bueno, eso es nefasto, lo hizo un coludo, va. Déjelo, oremos por él. Pero lo que me impactó muchísimo es la película El Día Después de Mañana, que acaban de largar en Estados Unidos, y que es la realidad. No es mentira, no es ciencia ficción. A principios del 50 hubo unas cuantas películas que digamos, contaban historias en donde los extraterrestres venían a salvar a la humanidad, ¿no? O que por lo menos no tenían malas intenciones. Ultimátum a la Tierra, donde el extraterrestre viene a dar un mensaje o una advertencia para que la humanidad no se autodestruya. Conviven las dos caras, el bien y el mal siempre están presentes desde el principio. We come in peace. We come in peace. We come in peace. We come in peace. They came in peace. We come in peace. We come in peace. En la Argentina hay un partido político, el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, posadista, que mezcla la investigación ovni con el supuesto ejercicio del marxismo, leninismo, trotskismo y el internacionalismo socialista. En una etapa, digamos, a mediados de la década de 50, Posadas, que era un líder trotskista, bastante reconocido por la izquierda argentina de esa época, adopta las creencias de un compañero de militancia de esa época, Dante Minasoli, que estaba convencido de que los extraterrestres habían llegado a la Tierra en una misión de importación de la revolución socialista, porque se habían, según ellos, alcanzado tan elevado grado de desarrollo, no eran capitalistas sino socialistas. Esto duró poco porque en realidad Posadas habló del tema y rápidamente fue ridiculizado y estigmatizado, y prácticamente los motivos por los cuales se extingue el partido posadista tiene bastante que ver con esta crucifixión que hacen con Posadas. Pero bueno, de todos modos quedó la huella y hubo ramificaciones. De hecho, en Italia existió hasta no hace mucho un partido ufológico político que se llamaba Men in Red, ¿no? Hombres de Rojo, que
nada, que adoptaron la doctrina de Minasoli, que llegó a publicar un libro que se llamaba ¿Por qué los extraterrestres no toman contacto con nosotros?, que publicó en Italia y en la Argentina. La verdad es que el posadismo no quiere hablar de eso porque efectivamente para ellos es una pesadilla, ¿no? El fuego se convirtió en un estigma. Llegamos a la cima del Uritorco, donde están las dos carpas de 9 Diario y donde pasaremos una de las aventuras periodísticas únicas, creo, en la televisión argentina durante una noche y 2 días. Toda esta gente es el equipo periodístico de 9 Diario que luego merece un párrafo aparte. Mira, en un primer momento nosotros estábamos en Villa Carlos Paz haciendo la temporada para el canal con José de Ser. Y una mañana nos levantamos temprano, fuimos a tomar un café, hojeamos el diario y bueno, vimos que había salido una foto en el Cerro Pajarillo, en Capilla del Monte, de un asentamiento, posible asentamiento de un objeto no identificado. Digo, José, me dice José, dice, Chango, ¿qué te parece si vamos a ver qué podemos hacer? Digo, vamos, José, bueno, agarramos el auto a Capilla del Monte. Llega un momento que tiene la nota, la llevamos a un nivel que de ahí es muy difícil mantenerlo después, sostener, tenerlo ahí arriba. Ahora la estamos viendo. Chango, la estás viendo. Es espectacular. Ahí viene, es espectacular. Esto es auténticamente real. Lo que estamos registrando en este momento. Perdón por la emoción y por la fatiga de describir dos platos, o dos ovnis, perdón, o dos platos voladores que se están desplazando sobre los cerros. Damos fe con total veracidad, lo que estamos viendo con nuestros ojos. Verano, vos si te das cuenta, en la ruta, cuando vas en la ruta y para las estaciones de servicio, ¿qué encontrás en cantidades de estaciones de servicio? Cascarudo. Esos negros. Bueno, nos dedicamos una tarde a juntar cascarudos secos de eso ahí. Bueno, la noche, pum, pum, tiramos cascarudos ahí, secos. Claro, el bicho te cambia la muda, el cuero y está seco. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hicimos toda una historia de lo real, agregamos un condimento, bueno, de bichitos secos, un huesito de acá, el otro del otro lado. Y lo mostramos. Había una cueva que nos había marcado un guía, que me dice esto, dice, mira lo que es, era grande, digo, y si hay un oso adentro, ¿qué hay? No sabemos qué hay, un león. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Compramos querosena, agarramos unos palos, una antorcha, casi más nos morimos ahogados del humo. Hicimos así fuego, y entramos todos con el fuego. Sabemos que adentro no había nada, pero fuego, cámara, el otro que tosía, entramos, pum, pum, nos marea adentro, y bueno, en el fondo de la cueva, esto arenoso, había en las paredes, así una roca, con unos jeroglíficos había marcados, que José los marcaba, ¿no? Y en la tierra, donde él empezó a mover, que era blandita, a buscar, encontró unas piedritas redondas así, con unos muñequitos pintaditos, que era lo que marcaba José en la nota cuando los encontraba. Se hizo todo un negocio que, ¿cómo será que para subir al Cerro Uritorco, por la toma, todo el mundo que venía iba caminando de vez en cuando, subía una persona? Bueno, llegaron a alambrar la montaña y cobraban la entrada y era un desfiladero de gente que pernoctaba allá en la punta del cerro. Seguime Chango, los platos voladores, los gnomos, los enanitos verdes de La Plata, y la última que hicimos con él, pues la de la tablada. La gente ve un ovni y asocia a José de Ser. Llegamos a este lugar no por casualidad, sino que simplemente teníamos por referencia y por nuestra visión y cálculo la idea de que había aterrizado un objeto volador no identificado. Comprometemos nuestra palabra de honor, nuestra trayectoria periodística, de que todo lo que ustedes vieron en cámara es absolutamente verdad. Al regresar en Ida y Vuelta te vamos a contar por qué aparecieron en nuestros campos reses mutiladas con extraños instrumentos quirúrgicos.
soprano, Vladimir, Sexo. Sobre la causa de la mutilación de nuestras vacas se lanzaron las más audaces teorías, que era una investigación de campo de la CIA, producto de la acción de roedores desconocidos, inclusive se llegó a hablar de un extraño personaje llamado chupacabras, y por supuesto no podía estar ausente en esto los extraterrestres y el fenómeno ovni como causa final del sufrimiento de nuestras vaquitas. Empezó curiosamente con un avistamiento ovni. El 2 de abril del 2002, toda la Argentina prácticamente observó lo que nosotros denominamos un ovni nebular. A los 2 días, el 4 de abril, se encuentra a través de un animal mutilado de propiedad de Marcelo de Peroy, en la localidad de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, y por la observación puntual de ese ovni, lo asocia directamente en el proceso de esa mutilación. Entonces recurrió al SENASA local, al SENASA de Saliqueló, con el doctor Daniel Belot. El doctor Belot, cuando vio el animal cómo se encontraba, automáticamente dijo: esto no tiene nada que ver con lo que nosotros solemos ver en el campo. Entonces él presurosamente denunció a sus autoridades superiores lo que había encontrado, sin más que un hecho singular, pero sin posibilidad de seguir investigando, y se dedicó a investigar por la web temas similares. Y encontró, bueno, en nuestro caso, nuestra página web, donde nosotros habíamos investigado un caso de mutilación que curiosamente lo declaramos negativo porque había sido un animal mordido por una jauría de perros. Y al observar las fotos de casos de Estados Unidos, como en Colorado, en distintos lugares, que hoy ya son numerosos, vio que era lo mismo que él tenía en uno de los campos, en este caso de Peroy. Y ahí empezó el gran tema. La hipótesis del SENASA suena disparatada porque los medios se agarraron del ratón hocicudo, cuando en realidad el ratón hocicudo era una parte de la explicación que daba el SENASA en esa época. El SENASA nunca dijo fue el ratón hocicudo el responsable de todas las mutilaciones. Lo que dijo es que en algunos casos que habían estudiado encontraron evidencias de que los extraños cortes habían sido producidos por un ratón y había evidencia, había huellas de un ratón que es de este género. La hipótesis que empiezan a desarrollarse respecto a qué genera la mutilación se divide en dos y muy bien definidas. La intervención humana de potencias súper desarrolladas, laboratorios, la CIA, el FBI, la NASA, la Fuerza Aérea allá de la Luna a esta altura, porque se han intervenido todos los organismos de la Tierra, es una. La procedencia extraterrestre o la incidencia extraterrestre del fenómeno es otra, en la cual obviamente nosotros estamos enroladas. No es así, es así. Miércoles y mitad de la semana, si alguien se hace el banana, mejor en canuta. El diario del mundial, el diario del mundial, el diario del mundial, el diario del mundial. El fenómeno ovni hoy de alguna manera está muy involucrado dentro de un marco, por ahí la palabra no es exacta, místico, pero yo creo que es como que hay en la sociedad un cambio, no cultural, pero sí un cambio de etapas. Algunos lo llaman la nueva era, otros lo llaman la New Age, que yo creo que ya estamos en la post-New Age. Y eso afecta a distintos estamentos, lo religioso, lo político, lo sociocultural, lo económico. Cuando nosotros morimos, el alma, el espíritu se va, queda energético, como Dios es energía, Jesús es energía, la Virgen María es energía, los grandes maestros son energía. Nosotros cuando morimos, en el plano astral, también quedamos suspendidos en el nivel astral y evolutivo que nos corresponde y seguimos siendo seres humanos. Y esas energías que vienen hoy del espacio cósmico son maestros ya mucho más elevados, como va a ser ahora los 144.000 hijos mansos y humildes que muy pronto, pero muy pronto, falta muy poco, Dios arrebatará de los 7.000 millones de humanos para integrar la nueva civilización que va a haber en la Tierra, pero no con esta tercera pobre dimensión, sino con otra tercera avanzada, otra cuarta
que es el don de la ubicuidad, y otra quinta, que es el don de la energía neutrina. El control neutrínico va a ser mucho, mucho más superior al nuestro actual. Y se cumple lo que dice la Biblia. Algunos sociólogos, etnólogos, antropólogos que se dedicaron a estudiar seriamente esta cuestión, no como yo, dicen que la ufología en su vertiente religiosa funciona como una religión materialista, ¿no? En donde los dioses son seres de carne y hueso. Lo que me enseñó mi maestro Benjamín Solari Paravicini, soy el único alumno que recibió las únicas 6 fotografías en colores que confeccionó Benjamín Solari Paravicini. Hizo una película de eso. También me dijo, toma Pedrito, en el 71, esto te va a dar la verdad de lo que le confiere a la humanidad, que va a ocurrir un fenómeno de arrebatamiento de humanos a las 5 de la mañana del día 5 del mes mayo 5 del 2005. Un día, ya sabía que estaba cayendo lo del Unitorco, entonces nos llaman por teléfono un hombre de La Plata, un parapsicólogo. Dice, mire, quisiera que le mostrarle algo, a ver si les interesa para seguir, hacer la nota. Le digo, bueno, entonces José me dice, me acompaña a La Plata, vamos a ver a este hombre. Bueno, fuimos a ver a este hombre. Dice, mire, le voy a mostrar 2 fotos. Me muestra 2 fotos, donde hay un pozo en la tierra así material, y la primera foto es un enanito chiquito así que está agarrado y te mira, ¿no? Y quieren salir. Y la otra foto está entre los yuyos, los matorrales, que se está escondiendo. Entonces José me mira y digo, si mostramos esto con cana. Entonces le digo, vamos a buscarle la vuelta para que esto nos sirva también a nosotros, como historia. Y el hombre le gustó la historia. Entonces le dijimos, la foto, bueno, después le vamos a mostrar la foto. ¿Dónde fue? Entonces dice que él pasaba por un campo, ahí en La Plata, un baldío, donde sintió una atracción magnética. Entonces él se mete y la cámara dispara 2 veces. Y él no sabe, y entonces cuando la revela ve esto. Le digo, vamos al campo, vamos a ver qué pasa. En el campo sí, bueno, entramos un baldío. Y venía con una linternita y un péndulo, ¿no? Y yo, no, te digo, me ayudan, te digo, vamos a hacer una cosa, venía con la linterna, apagar la luz. Y así me quedo con la linternita y hacemos más, entre sombras, ¿viste? Vamos a apagar la luz. Quedamos con el freso. Se siente esa, ¡pum!, desapareció la luz. Un griterío, digo, prende la luz, ¿qué pasa? El tipo estaba hasta acá dentro de un pozo. Y José lo quería agarrar. Y dice, me chupa el pozo. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo te va a chupar el pozo? Digo, agarrarlo con las 2 manos y sacalo. Y José no lo podía sacar y se metía él, adentro del pozo con el muchacho. Hasta mi mano sale en la foto, que también en la filmación, que yo lo puedo sacar. Bueno, hasta que salió el tipo, qué sé yo. Bueno. Entonces yo no sabía si era posta o no era, que veo que si el tipo se había tirado y había aprovechado, o se cayó dentro del pozo a propósito. Bueno, pero después de eso hicimos, vinieron, mataban gallinas. A la semana, los cardos era como esto, nada. La gente venía a la Guardia de Infantería a cerrar la manzana para que nosotros podamos laburar. Ahí adentro. Y el tipo gritaba y uno dice, ¡ay! Y salía de entre las cañas ahí, loco, te caía al piso. No, fue una locura. Algo que ocurrió anoche en ese caserón de la calle 72 en La Plata, pero que tuvo su consecución esta tarde aquí en Canal 9. Es un sonido extraño que aparece en esta grabación. Cuidado, cuidado. Cuidado. Una vez más, atención, es un sonido extraño. En ese momento, nuestro compañero José de Ser, quienes estaban en el lugar no lo escucharon. Y ahora sí. Cuidado. Ahí está, clarísimo. Lo más curioso de todo esto, usted realmente se va a sorprender tanto como nosotros, es lo que ocurre con ese sonido cuando el material se pasa a la inversa, es decir, de atrás hacia adelante. Correcto. Ustedes lo escucharon seguramente. Hay una voz que claramente y en castellano dice, atrápalo. Escúchenlo. Atrápalo. Claramente, claramente. Al regresar en Video Vuelta, una clasificación de los alienígenas más conocidos.
es que quizás visite este lugar en sueños. Tengo un exacto recuerdo de aquella vez. Entre los extraterrestres supuestamente conocidos, algunos distinguen distintos tipos. Petizos y panzones, altos casi metálicos, y dicen que todos tienen los dedos muy largos y ojos desmesurados. En el caso de los presuntos alienígenas, lo interesante es que nadie ha descrito jamás una persona con 2 cabezas, con 3 tentáculos saliéndole del cráneo. Siempre se han descrito entidades antropomorfas. Cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores. Después podemos diferir en si medían 2,20 metros o 1,50 metros, y como medía 1,50 metros tenía una cabeza desproporcionada. Si tenía ojos achinados u ojos saltones. Pequeños detalles. No se produce un salto, una ruptura entre las expectativas que había en la imaginación colectiva antes del surgimiento en 1947 del fenómeno ovni o de los platos voladores. No se produce un salto, hay como una continuidad. La gente empezó a ver lo que se estaba contando en las historietas, en las novelas, en las primeras películas. Usted verá la otra autopsia de un ET. Usted recordará el informe, el incidente Roswell, la autopsia que ya se vio en televisión, la había dado Telefe, y algunos comentarios que nosotros hicimos en el programa anterior. Nosotros hemos logrado un documento realmente excepcional que seguramente convulsionará a nuestra audiencia. Y acá se descubrió la verdad, pura ilusión, absolutamente pura ilusión. ¿Quiere una prueba? ¿Cómo hizo el señor Gorbachev en un país que tenía 290 millones de habitantes, manejado por una dictadura férrea de Stalin comunista, para sin disparar un tiro, ni siquiera con una gomera, cambió la estructura política del país e implantó 14 partidos políticos? ¿Cómo hizo el señor Gorbachev para implantar en las Fuerzas Armadas todo el estudio de los discos voladores de los seres que pueblan todo el universo? Esa es la aberración más grande de las llamadas grandes potencias que trataron de ocultar el ejército de Dios y la verdad de Dios. O sea, todos esos grandes gobernantes y religiones, todos trabajaron contra Dios, fíjese. Lo cierto es que en Argentina sí se han denunciado mutilaciones humanas. Nosotros tenemos conocimiento de 3, una en Bahía Blanca, que fue prácticamente enterrada sin la persona, enterrada por los familiares sin previo aviso, no tomó estado, ninguno de los casos tomó estado público. Otro caso fue en la provincia de San Luis, en condiciones muy extrañas, en la localidad de Merlo. Donde más llegamos, que fue el caso de Merlo, realmente tuvimos miedo en adentrarnos en la temática. Realmente esto fue así. ¿Por qué? Miedo no al extraterrestre, sino más bien a lo terrestre. Había involucrado, porque en la escena ponían personajes de la comunidad de Merlo, ¿cómo es esto, no? Policías, gente, veterinarios, y realmente no nos creíamos con las posibilidades concretas de hacer una buena investigación. No tenemos respuestas para todas las preguntas, ni tampoco sabemos muy bien por qué no nos conformamos con investigar los misterios terrenales que buscamos más allá de las estrellas, rastros de vida inteligente. ¿Será que lo que tenemos en la Tierra no es vida ni es inteligente?